Todos sabemos que la Sociedad Europea es un referente médico en cardiología y cada año saca más o menos 4 guías que vamos a desglosar en este evento. La primera son las guías de hipertensión arterial pulmonar, publicadas ahorita en agosto en el Congreso Europeo de Cardiología. Estos son mis conflictos de interés. Y para que tengamos presente de la carga de la enfermedad, más o menos el 1% de la población general, o sea, mayores de 18 años, tienen hipertensión pulmonar. En este congreso hay 200 personas más o menos inscritas. Eso quiere decir que hay 2 personas que muy seguramente tienen hipertensión arterial pulmonar y no lo saben. Y si miramos población por encima de 65 años, más o menos el 10% de la población tiene hipertensión arterial pulmonar. Esto con la definición antigua, en la que hemodinámicamente hipertensión arterial pulmonar era una presión media de la arteria pulmonar de 25. Pero estudios recientes han demostrado que resistencias vasculares altas, por encima de 2.2, y presiones medias de la arteria pulmonar por encima de 20 están asociados con mayor riesgo de mortalidad. Por eso la Sociedad Europea bajó el umbral. Entonces vamos a tener en los próximos años más pacientes con hipertensión arterial pulmonar. ¿Cómo la clasificamos hemodinámicamente? Aquellos que tengan una media pulmonar por encima de 20, todos tienen hipertensión pulmonar. ¿Cuáles son precapilares? Los que tengan la misma presión pulmonar por encima de 20, pero una cuña o una presión de fin de diástole por debajo de 15. ¿Cuáles pacientes tienen poscapilar? O sea, por enfermedad cardíaca principalmente, los que tengan media mayor a 20 y cuña por encima de 15. Y hay pacientes que podrían tener con cardiopatía isquémica también compromiso de la vasculatura arterial. Y estos pacientes, además de tener una cuña por encima de 15, lógicamente una media por encima de 20, van a tener una resistencia pulmonar por encima de 2. Estos pacientes tienen una hipertensión arterial pulmonar combinada. Y recientemente, esto se venía hablando en diferentes guías, ya al menos en esta guía la definimos hemodinámicamente, son los pacientes que hacen hipertensión arterial con el ejercicio y son los que tienen una relación por encima de 3 entre la media pulmonar y el gasto cardíaco. Todavía no sabemos exactamente qué hacer con esa hipertensión pulmonar en ejercicio, pero muy seguramente esto va avanzando y nos van a dar más claves en los próximos años. Hay una clasificación sencilla que en mi concepto ha evolucionado hacia lo simple y define hipertensión arterial pulmonar grupo 1, aquellos en los que es principalmente una enfermedad de las arterias pulmonares o la microvasculatura pulmonar antes de los capilares. Son aquellos que tienen hipertensión idiopática, hereditaria o asociados a determinadas condiciones como enfermedades del tejido conectivo, uso de medicamentos, HIV, hipertensi'ón pulmonar y otras hipertensiones arteriales pulmonares que antes eran incluidas bajo una casilla de 1', pero esa clasificación 1' desaparece y cualquier paciente que tenga compromiso de la vasculatura precapilar se clasifica como 1. Estos son los medicamentos que están asociados con hipertensión pulmonar en general, o menos mal son raros, pero es importante que los tengamos presentes porque podrían ser una causa importante no identificable de hipertensión pulmonar. El segundo grupo son aquellos pacientes que tengan alguna cardiopatía isquémica, ya sea falla cardíaca con fracción de eyección baja o preservada o levemente disminuida, o cualquier valvulopatía izquierda significativa que cause hipertensión pulmonar, o cualquier cardiopatía congénita que cause hipertensión pulmonar postcapilar. El grupo 3 son los pacientes que tengan algún problema pulmonar, ya sea EPOC, enfermedad pulmonar intersticial, alteraciones de la hipoventilación
o alteraciones del desarrollo pulmonar. Grupo 4, aquellos pacientes que tengan enfermedad tromboembólica crónica o que la vasculatura esté obstruida o la microvasculatura esté obstruida por cualquier, ya sea por un tumor o por alteraciones del desarrollo del endotelio. Y como en todo, hay un grupo de pacientes que no podemos encasillarlos en una clasificación específica. En hipertensión pulmonar son grupo 5 y normalmente son pacientes en los que no sabemos la causa de la hipertensión pulmonar y están divididos en pacientes que tienen enfermedades sistémicas como sarcoidosis o pacientes que tienen enfermedades hematológicas crónicas que causan hipertensión pulmonar. En general, casi el 80-90% de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar es secundaria a una patología pulmonar o cardíaca, o sea, grupo 2 o grupo 3, y son remitidos a cardiología, medicina interna o neumología para su manejo. Solamente el 10% de los pacientes tienen una hipertensión pulmonar del grupo 1, grupo 4 o grupo 5. Y de estos pacientes con hipertensión del grupo 1, 4 o 5, en esta gráfica, independiente del continente o dependiente del continente, pues va a variar la incidencia de determinada causa de hipertensión pulmonar. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de estos pacientes? Entonces, como todo lo que pasa en el corazón, hay que ver manifestaciones clínicas antes y después del corazón, anterógradas y retrógradas, y algunas manifestaciones clínicas que nos pueden guiar a una causa determinada de hipertensión arterial pulmonar, como esclerosis sistémica, síndrome de Raynaud o cualquier manifestación clínica que nos haga pensar en una patología específica. Eso lo vamos a juntar lógicamente con exámenes tradicionales como en el electrocardiograma, en el que vamos a ver una sobrecarga y una hipertrofia del ventrículo derecho, una dilatación de la aurícula derecha con alteraciones en la repolarización anterior e inferior, y también podemos ver desviación del eje y prolongación del intervalo QT, aunque es muy inespecífico. La radiografía de tórax nos puede ayudar a vislumbrar o a ver si es una etiología precapilar o poscapilar, si vemos dilatación de la arteria pulmonar, infiltrados intersticiales en el ilio o aplanamiento de los diafragmas o alteraciones en la interfase pulmonar. Todo esto nos puede ayudar en la etiología de la enfermedad, y el ecocardiograma pues es indispensable porque es la herramienta que tenemos para empezar a diagnosticar fuertemente esta patología, en la que vamos a ver dilatación de cavidades derechas con respecto a cavidades izquierdas, aumento de las velocidades de regurgitación tricuspidia. Con eso podemos calcular la presión sistólica de la arteria pulmonar. Además de eso, podemos ver el diámetro de la vena cava inferior y su capacidad de colapsarse o no con la respiración, y otros índices, por ejemplo, el movimiento anular del anillo tricuspidio durante sístole, que nos pueden ayudar a tener una probabilidad alta, media o baja de hipertensión pulmonar. La gammagrafía de ventilación perfusión, muy útil para descartar hipertensión pulmonar del grupo 4, tromboembólica crónica. Miren que tiene una sensibilidad casi del 100%, o sea, un alto valor predictivo negativo. Por eso, en pacientes que con una leve sospecha de enfermedad tromboembólica crónica, TBP previa, tromboflebitis o alguna condición que pueda causar enfermedad tromboembólica crónica, pues pidámoslo, porque el resultado negativo nos abre el camino y nos descarta este grupo de enfermedades. Con estas herramientas, idealmente, en el mundo ideal, pacientes de alto riesgo de hipertensión pulmonar deben ser remitidos a un centro especializado para hacer un cateterismo cardíaco y confirmar la enfermedad. ¿Qué vamos a hacer en el cateterismo cardíaco? Confirmar el diagnóstico, mirar la presión media de la arteria pulmonar, y podríamos hacer pruebas de vasorreactividad en algunos grupos de pacientes, específicamente en los idiopáticos, en los pacientes con hipertensión pulmonar hereditaria, porque estos pacientes podrían responder a vasodilatadores o a calcioantagonistas
a largo plazo. Pero no son todos los pacientes a los que les vamos a hacer vasorreactividad. Miren que prácticamente un grupo muy pequeño de pacientes, solamente 1 o 2% de los pacientes que llegan a un cateterismo cardíaco, se van a hacer pruebas de vasorreactividad. Con las manifestaciones clínicas, con los péptidos natriuréticos, con el electro, con el ecocardiograma, con los datos hemodinámicos del cateterismo cardíaco, vamos a clasificar a los pacientes en alto riesgo, riesgo intermedio y bajo riesgo. ¿Para qué? Ya más adelante les voy a mostrar para qué. Para definir la agresividad o no del tratamiento médico de estos pacientes. Pero independiente ahí, como en todo, condiciones generales, para ofrecerle a este grupo de pacientes como un ejercicio supervisado, programas de rehabilitación cardíaco-pulmonar, oxígeno suplementario solamente si tienen PO2 por debajo de 60 a nivel del mar, el oxígeno en aviones, principalmente aquellos que tengan oxígeno pues, en condiciones normales o que tengan oxígeno, arterial de oxígeno por debajo de 60. Y una clave es que, por ejemplo, los pacientes que oxigenen bien en Bogotá o en alturas cercanas a 2.500, 2.400 metros, no necesitarían oxígeno en aviones, porque lo que hace la presurización de los aviones es llevarnos más o menos a 2.400 metros. Entonces, si el paciente se comporta sin oxígeno bien en Bogotá o en alturas similares, no necesitaría oxígeno en aviones comerciales. Les dije que hay terapias específicas para hipertensión arterial pulmonar. Recuerden que cuando hablamos de hipertensión arterial pulmonar, nos estamos refiriendo a grupo 1 y hay diferentes vías. La vía en la endotelina, todos sabemos que es un potente vasoconstrictor. Si lo inhibimos con macitentan, bosentan, ambrisentan, pues causaríamos vasodilatación. Esta es el grado de recomendación de las diferentes guías. Tenemos otra vía que es la del óxido nítrico con inhibidores de fosfodiesterasa o análogos de la guanilato ciclasa, que también pueden vasodilatar arterias pulmonares y que tienen una recomendación 1 en pacientes con hipertensión arterial pulmonar, sobre todo con clases funcionales 2 o 3. Y otras terapias un poco más agresivas, pero que están disponibles, que son subcutáneas o intravenosas, que tienen que ver con la vía de las prostaglandinas y que están reservadas para pacientes con enfermedades más severas y clases funcionales 4 y pacientes de alto riesgo. Entonces, teniendo en cuenta las diferentes vías donde actúan los medicamentos y el riesgo de los pacientes y la presencia o no de comorbilidades cardiovasculares, vamos a decidir el manejo. Entonces, pacientes con complicaciones o comorbilidad cardiovascular, esto es un avance de las guías, debemos empezar con doble terapia al menos. Doble terapia es algún medicamento que actúe a nivel de la endotelina y algún medicamento que actúe a nivel de la guanilato ciclasa o de la vía de las prostaglandinas. Y en pacientes sin comorbilidad cardiovascular vamos a ver el riesgo donde lo clasificamos previamente en el semáforo de colores verde, amarillo y rojo. Y si son pacientes de alto riesgo, terapia doble con terapias avanzadas subcutáneas o intravenosas. Y en pacientes de bajo riesgo podríamos empezar terapias únicas o combinaciones, pero de medicamentos por vía oral. Podríamos, en pacientes con hipertensión arterial pulmonar, cerrar el chón o la comunicación interauricular o la comunicación interventricular o el foramen, el ductus arterioso persistente permeable. Sí, pero hay que mirar el gasto cardíaco y hay que mirar la resistencia vascular pulmonar. Y si esta resistencia vascular pulmonar es reversible o no con el tratamiento médico de la hipertensión arterial pulmonar. No es, esto nos podríamos demorar 20 o 30 minutos desglosando esta diapositiva, pero es importante que tengamos en cuenta que no todos los ductus se cierran, no todas las CIAs o CIB se cierran, hay que mirar resistencias vasculares pulmonares y de acuerdo al valor y su reversibilidad con el tratamiento médico, decidir si se cierran o no.
En pacientes con hipertensión del grupo 2, no están indicada ninguna de estas terapias. Es el tratamiento clásico de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Y si el paciente tiene falla cardíaca con fracción de eyección levemente disminuida o preservada, solamente los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa o de pronto algunas otras terapias ARNI como candesartán o sacubitril/valsartán podría estar indicados en casos muy específicos, pero lo importante es que no le podemos ofrecer a los pacientes con hipertensión pulmonar por falla cardíaca postcapilar ninguna de estas estrategias para hipertensión del grupo 1. Igual, los pacientes con enfermedad pulmonar, oxígeno, rehabilitación, broncodilatadores y solamente, y esto es muy discutido, en casos específicos de enfermedad intersticial pulmonar severa, podríamos ofrecerles inhibidores de la fosfodiesterasa o medicamentos para hipertensión arterial pulmonar, pero como les dije, esto está muy discutido porque los estudios clínicos tienen muy bajo poder. En hipertensión del grupo 4 hay que definir si son pacientes muy sintomáticos o no, mirar la severidad del compromiso, si es distal, en vasos medios o proximales, y dependiendo de un grupo interdisciplinario, definir si vamos a hacerle endarterectomía a estos pacientes o si vamos a hacer angioplastia de algunos vasos o solamente vamos a dar tratamiento médico. Y ya hay algunas terapias, por ejemplo, como Riociguat, que se le puede ofrecer a estos pacientes cuando no son inoperables. E idealmente estos pacientes deben estar anticoagulados. Siempre hay la posibilidad del trasplante cardíaco en centros que tengan trasplante cardíaco. En nuestra institución, más o menos unos 5 o 6 trasplantes pulmonares, no cardíacos, perdón, pulmonares, llevamos en más o menos 6 años y es una alternativa de pacientes después de discutirlos en un grupo multidisciplinario. Y como en todas las patologías cardiovasculares complejas, esto necesita grupos interdisciplinarios compuestos por prácticamente todas las disciplinas que ven este tipo de pacientes, desde pediatras hasta ginecólogos, geriatras, pasando por cardiólogos, neumólogos, hemodinamistas, reumatólogos, infectólogos, y por eso hay paper respaldando la creación de grupos de hipertensión pulmonar. Específicamente en la institución, la doctora Ángela Aguirre, neumóloga, con el compromiso de cardiología y otras especialidades, estamos creando el grupo de hipertensión pulmonar para que pues, sea un hecho y una realidad en los próximos meses. Eso era lo que tenía para ustedes. Muchísimas gracias.